Aquel día, el pueblo se rió de Elan. Nadie le creyó, hasta que fue demasiado tarde. La escena era casi surrealista. Mientras el sol de la mañana bañaba las calles con su luz dorada, un hombre, a quien todos conocían como Elías, corría desesperado de puerta en puerta. Su rostro, bañado en sudor, reflejaba una urgencia que nadie más parecía compartir. «Viene. Tienen que escucharme», gritaba con la voz rota por el esfuerzo. Pero la gente solo lo miraba con una mezcla de lástima y diversión. «Elías, por favor, ya es suficiente», le dijo el panadero, sacudiendo la harina de sus manos. «¿Qué es lo que viene ahora? ¿Otra tormenta imaginaria?» «No es una tormenta», insistió Elías, con los ojos muy abiertos. «Es algo peor, lo vi en las montañas. La tierra no está bien». Las risas se contagiaron como una plaga. «El loco Elías y sus visiones», murmuraban algunos. «Siempre ha sido un poco extraño», decían otros. Para ellos, Elías era simplemente el ermitaño del pueblo, un hombre que prefería la compañía de los árboles a la de las personas, y cuyas advertencias eran tan comunes como las estaciones. «Eso es imposible», declaró el alcalde, saliendo de su despacho con aire de superioridad. «Nunca ha pasado antes. Nuestras familias han vivido aquí por generaciones. Esta tierra es segura. Esta tierra nos protege». Elías negó con la cabeza, la desesperación creciendo en su pecho. Pero él lo había visto con sus propios ojos. Unas horas antes, durante su caminata matutina por las cumbres más altas, había notado algo que lo heló hasta los huesos. Una grieta, no una pequeña fisura, sino una enorme herida oscura que se abría paso a través de la ladera de la montaña. Creciendo con cada minuto que pasaba, había escuchado un murmullo profundo, un crujido sordo, que venía de las entrañas de la roca. No era el viento, no era un animal, era la montaña misma, quejándose. Mientras todos seguían con su rutina, él corría contra el tiempo, porque sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Los niños jugaban en la plaza, las mujeres colgaban la ropa recién lavada, y los hombres se preparaban para ir a los campos. El mundo seguía girando, ajeno a la catástrofe que se gestaba a solo unos kilómetros de distancia. Para ellos, el único problema del día era la insistencia de Elías. Él intentó de todo, mostró dibujos toscos que había hecho en un trozo de corteza, tratando de explicar la magnitud de la fisura. Habló de los pájaros que habían huido en masa del bosque, del silencio antinatural que había caído sobre la montaña. Pero sus palabras chocaban contra un muro de incredulidad y condescendencia. «Vete a casa, Elías, descansa un poco», le aconsejó una anciana con una sonrisa amable, pero firme. «Has pasado demasiado tiempo solo en el bosque». Derrotado, Elías se sentó en los escalones de la vieja iglesia, observando al pueblo que amaba y que se negaba a salvarse. Sintió una impotencia tan profunda que le quemaba por dentro. ¿Por qué nadie podía ver lo que él veía? ¿Por qué la costumbre era un velo tan grueso que les impedía ver la verdad? Y entonces, el suelo comenzó a temblar suavemente. Apenas perceptible, una ligera vibración bajo sus pies, como el ronroneo de un gato gigante. Nadie lo notó. Los niños siguieron riendo. El panadero siguió amasando su pan. El alcalde siguió firmando sus documentos. Nadie, excepto él. Elías se puso de pie de un salto. El vello de sus brazos se erizó. El murmullo que había escuchado en la montaña ahora resonaba débilmente en sus oídos. Aquí, en el corazón del pueblo. Miró hacia las cumbres, y lo que vio confirmó su peor temor. Una nube de polvo comenzaba a levantarse desde la ladera, como humo saliendo de un volcán dormido. «Miren», gritó, señalando con un dedo tembloroso. «¡Miren la montaña!». Algunos, por curiosidad, levantaron la vista. Al principio, no vieron nada, solo la majestuosa silueta de siempre contra el cielo azul. Pero entonces, la vibración se hizo más fuerte. Los vasos en las mesas de la taberna tintinearon. Un par de tejas cayeron de un tejado. La risa de los niños se detuvo, reemplazada por una confusión inquieta. Y
Entonces ocurrió un sonido profundo, como un rugido desde el corazón de la tierra. Hizo que el silencio se rompiera en 1000 pedazos. No fue un estruendo, fue una fuerza bruta que desgarró el aire y sacudió los cimientos del mundo. El suelo ya no vibraba, se convulsionaba. Las casas se estremecieron como si fueran de papel. En ese instante, el pueblo entero entendió una sola cosa. Habían cometido un grave error al no escucharlo. Los rostros que antes se burlaban ahora estaban pálidos de terror. Los ojos que lo miraban con lástima ahora buscaban su figura desesperadamente, como si él tuviera la respuesta, la salvación. El alcalde salió a la plaza, con el rostro descompuesto, y su mirada se encontró con la de Elías en sus ojos no había triunfo, solo una profunda y amarga tristeza, porque ya era tarde. La ladera de la montaña se desplomó. Una avalancha colosal de roca, tierra y árboles se precipitó hacia el valle, con la furia de un océano desatado. El rugido se convirtió en un estruendo ensordecedor que lo consumió todo. El sol desapareció tras una nube de polvo y escombros. Elías no corrió, se quedó allí, inmóvil, mientras el pueblo que se había reído de él era engullido por la catástrofe que había intentado evitar con todas sus fuerzas. Su advertencia no fue una profecía, fue una observación. Él no era un loco, era el único que había estado prestando atención. Cuando el polvo finalmente comenzó a sentarse, horas más tarde, del pueblo no quedaba nada, solo un vasto mar de destrucción y silencio. Y en medio de todo, una figura solitaria de pie sobre una pequeña colina, el único superviviente, el hombre al que nadie creyó. Su corazón estaba roto, no por tener razón, sino por el precio que todos tuvieron que pagar por su ignorancia. La verdad más dolorosa no es que no le creyeran, sino que, al final, tuvo que ver cómo su advertencia se hacía realidad. El eco de sus gritos desesperados se había perdido, reemplazado por el silencio eterno del valle, y él se quedó solo, con el peso de haber sido el único testigo, antes y después de la tragedia. La montaña, ahora una herida abierta en el paisaje, era un monumento perpetuo al precio de no escuchar.